Ya no sé lo que voy a hacer. Un libro tan valiente. Si querer o si no querer. Mi padre le volaron la cara. Eso lo declaró él que lo mató. Y eso a mí me quedó como una película aquí. No supe sacármelo porque era muy pequeña. Y al hacerme una mujer me salió la enfermedad. Un libro tan valiente, donde nos hablas de la historia de Conchi, de tu madre y de tu familia. Pero también es un libro que nos sirve para poder trasladarlo a otras muchas familias que vivieron experiencias traumáticas en ese contexto de la guerra civil y de la posguerra. El disparo le voló la cara. Así se lo contó a su esposa el mismo hombre que lo había fusilado. Así se lo contó ella a su hija pequeña, Conchita, el cuento de miedo de cómo mataron a su papá. Luego, esa niña fue mi madre, y así me lo contó a mí. Una mañana de marzo, con 9 años, en lugar de ir al colegio, Conchita, con sus hermanas y su madre, acudió a la Plaza Nueva de Martos, donde se iba a ejecutar a un teniente coronel del ejército republicano y al anterior alcalde socialista de Martos. El alcalde, que en el último momento se dirigió a los guardias civiles que le apuntaban y gritó: «¡Viva la República!». Después, Conchita desfiló delante de los cadáveres. Tenía 9 años. La historia de Conchi es la historia de muchos otros traumas individuales y colectivos vividos en la guerra y en la posguerra. Experiencias como las de Conchi, vividas en esa temprana infancia, que desbordan la capacidad de comprender y de elaborar lo ocurrido. Y es que así funciona el trauma, como una experiencia que no puede integrarse y que queda fijada en nuestro psiquismo. Que es una manera y una fotografía de una época en la que en un contexto de guerra, de dictadura, de hambre y de posguerra, como a muchas mujeres, la madre de Manuel está Conchi, pero España está llena de Conchis y que tienen otros nombres, que quisieron hacer algo más que casarse y tener hijos y no se les permitió. Y cuando tenían una enfermedad estaba mal de los nervios. Me parece conmovedor cómo lo narras, todo ese infradiagnóstico y los métodos utilizados y el impacto que tenía, no solo en las propias pacientes o en los propios pacientes, sino en sus entornos familiares. Me arrastraban por un pasillo antiguo, con los techos muy altos, y me encerraban en la habitación donde estaba la máquina. Le tenía pánico. Para mí era como la muerte. Me tumbaban a la fuerza y me ponían una goma en la boca para que no me mordiera la lengua. Me entraba una electricidad en el cuerpo que me quedaba muerta. Eso a lo mejor servía para gente agresiva, locos violentos, pero para mi enfermedad no valía de nada. Mis nervios eran otra cosa. Hay una cosa que me ha conmovido mucho del libro, Manuel. Muchas historias familiares están construidas por eufemismos o por cosas que no se quieren verbalizar tal cual. Lo de estar mal de los nervios se lo he escuchado yo también a mi madre. Incluso lo he escuchado hablar de mí misma hace un porrón de años, que me dio lo que yo creo ahora que fue una especie de amago de ataque de ansiedad y dijeron que es que yo estaba mal de los nervios. Descubrí de golpe en qué consistía eso de estar mala de los nervios. Yo no entendía por qué no vivía con mis padres. Me fui a vivir con ellos ya, por fin, al hogar familiar, y lo descubrí de golpe pues cuando veía a mi madre tardes enteras llorando, o en una escena que se me quedó marcada de por vida, gritando que se iba a tirar por el balcón. Bueno, perdonad. El texto es un ejemplo magistral de escritura depurada y estructura medida, pero sobre todo, Manuel nos demuestra además su rigor en la investigación de la historia cotidiana de España y de su propia familia en estas décadas. Se toma la distancia en un asunto tan íntimo y personal, y eso también es conmovedor. Muchas personas nos hemos cuestionado sobre lo poco que nos atrevimos a preguntar a nuestros progenitores sobre el transcurso de sus propias vidas anteriores a nuestro propio nacimiento. Si lo pensáis, quienes hayáis perdido a vuestros padres, pues no hemos sido capaces de sacar ese
rendimiento fundamental a la memoria. Manuel ha sido capaz de hacerlo y se lo tenemos que agradecer. Lo ha hecho mostrando una increíble generosidad y la extraordinaria capacidad de análisis propia de un entomólogo y una gran capacidad de disección. Cuando comencé las conversaciones con mi madre, desde luego, lo que no me lo tomé en absoluto es como si eso fuese a ser una terapia para mí, en absoluto, o sea, ni se me pasó por la cabeza. Todo lo contrario, o sea, yo más bien lo que tenía era miedo a que me pudiera afectar emocionalmente. Si mi mujer me acompañara, si una y otra se reencontraran tras años sin verse, desde que yo decidí romper el contacto con mi familia, y se abrazaran y se besaran, ¡cuánto tiempo! ¡Qué bien te veo! Estás estupenda. Parecería que las cosas vuelven a ser normales, una señal de que todo está en su sitio, como debe ser. Y no está todo en su sitio. Las cosas no son normales. Al final me atreví y le hice a mi madre las preguntas que nunca le había hecho. Las preguntas que de no haberme atrevido, pues se habrían perdido para siempre. Se estableció entre los dos una corriente de confianza, casi de intimidad, en la que hablamos de cosas de las que nunca habíamos hablado. Me conmueve su sinceridad. Tu padre era muy fogoso, pero yo, no sé. Yo era muy pasota, muy dejada. No sé cómo explicarlo. Hay mujeres que son muy cariñosas. Yo no. A lo mejor no sentía lo que dicen que se siente. Tras largos años de noviazgo, los sueños aplazados a fuego lento, descubrió acomplejada que en la cama no disfrutaba con el hombre al que tanto y tanto amaba. No me interesa eso, pero vamos que nunca me negué a nada. Yo solo una vez le paré los pies, una Semana Santa en Málaga. Vosotros ya erais mayores. Tu padre quería tomate y yo le dije que nones, pero no porque le tuviera manía o asco, no. Le rechacé porque era Viernes Santo, un día de oración y recogimiento. Por lo demás, nunca le dije que no. Yo creo que toda historia con un grado importante de dolor, para sobrevivir a ella hay que darle pinceladas de luz o pinceladas de humor. Y todo eso intentar transmitirlo en algo en el que haya dolor y en el que haya mucha luz y mucho amor, pues tú lo has hecho. Contenidos extra que se pueden ver en una web que acompaña a la novela, y en concreto hay una sección dedicada a una cronología, una suerte de memoria sentimental de varias generaciones. Son textos de la novela con canciones, con escenas de películas, con el La 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 de Maciel, la vida de la gente. Con querer o no querer, yo he contado la historia concreta de mi familia, pero también es el relato de una sociedad durante décadas, una sociedad que transitó el difícil camino desde la guerra civil y la dictadura a la democracia. Con una salud mental tan frágil y tan descuidada, se torna tan importante la necesidad de recordar y de revisar nuestro pasado para saber que lo que ocurre ahora tendrá repercusiones emocionales a largo plazo. Esta historia la he escrito para recordar, para reconstruir ese pasado que tanto nos marcó, pero también está contada en tiempo presente. Es lo que se cuenta en la segunda parte. Porque cuando ya todo parecía normal, cuando ya parecíamos una familia como cualquier otra, ¿por qué nos destruimos? Cuando ocurrió algo inesperado, que fue la demencia senil de mi padre, después de una larga vida de estrés y de tristeza, cuando esa nueva locura estalló, la familia como tal se desmoronó. La valentía de enfrentarse al trauma y de buscar bucear en las sombras familiares, el haber tenido el mérito de construir una tensión narrativa de principio al final, el buen fluir de la historia, la secuenciación de ese increscendo en las entrevistas. Una narración muy cuidada y que además a mí me generaba interés porque es una sucesión de escenas, como si fuera eso, una película o una serie, ¿no? Cuando estás acabando
una de las cosas que dibuja también Manuel y de repente estás pues con la lagrimilla, hay algo en lo que lo cuentas, algo que rompe, y todo eso a mí me parece que hace que sea una lectura que tiene mucho ritmo, que hay ratos en los que es un thriller y a veces te produce también muchísima ternura. No hay ni una palabra impostada, la novela centrada en su historia familiar es simple y llanamente una verdad. Manuel nos invita a comprender la realidad sin concesiones. Y luego hay una parte, la que a mí me gusta especialmente, que es algunas de las conceptos que construyes. A mí hay uno que he apuntado aquí porque me fascinó y que quiero aplicar, pero citándote, por supuesto, no voy a... que es cuando hablas de la modorra de perro satisfecho. Lo despertaron a las bravas y por unos instantes creyó que se encontraba sobre el colchón de lana de su casa, acurrucado junto a Amparo con modorra de perro satisfecho, y no en el camastro empiojado del calabozo. Yo he visto a ese perro y me he visto a mí misma en esa actitud, entonces me parece que es una manera bellísima, este tipo de construcción un poco barroca, pero sin ser pedante, me gusta muchísimo y me ha gustado mucho porque hay lecturas que son ligeras, que van muy bien y que fluyen, pero aquí nos has regalado algunos conceptos preciosos. Desde la noche de los tiempos, la inmensa mayoría de las novelas que se han escrito se las ha tragado el tiempo, por razones obvias, porque obedecen a las exigencias del tiempo, a las modas. Yo creo que con tu libro, Manuel, eso no va a pasar, porque no es una novela, es un documento. ¿Por qué habláis de novela todo el tiempo? Insisto, dentro de 20 años tendrá interés histórico, social, político, psiquiátrico. Va a tener interés. Una novela, a no ser que se convierta en clásico, Pedro Páramo se la traga el olvido. ¿O no? He dicho. Pero esto es un Yo creo que es un documento de un interés psicológico y psiquiátrico y médico tremendo, ¿eh? Pero a mí lo que me ha maravillado, Manuel, es la sinceridad con la que tú te enfrentas a esto, además de lo riguroso que tienes y la paciencia para ir armándolo todo, la sinceridad con que te enfrentas a todos los personajes sin juzgarlos, sin criticarlos y con una empatía tremenda, ¿eh? Me parece un texto fundamental, ¿no? Y un texto desde el punto de vista también incluso educativo, no solo de la memoria histórica, sino también un texto que debería repartirse en todos los institutos de este país. El último día que yo me reuní con mi madre, en estas conversaciones que tuvimos durante meses, en el ultimísimo momento, cuando yo ya estaba guardando el trípode de la cámara, se me ocurrió también de una manera muy instintiva hacerle una pregunta que no la había hecho nunca. Y esa pregunta es, María. Salvo mi descreimiento, en ninguno de los encuentros que hemos mantenido en estos meses me ha reprochado nada, ni la más mínima crítica a mi gélida deserción de años. Quizá temiera romper el frágil hilo que ahora cree que nos une. Estaba yo a punto de levantarme e irme de una vez, pero sin pensarlo me pongo en la diana. Aparte de incorregible ateo, ¿tú cómo me ves? Te veo muy guapo. Para eso eres mi madre. Y además, he estado desaparecido durante años. Por pura supervivencia me escapé de vosotros. ¿Qué piensas de mí? Aguardo a que me responda con la verdad, a que me confirme lo mucho que la he decepcionado. Y no me esperaba en absoluto lo que me contestó. Me emocionó, pero me emocionó de verdad. Y en ese momento me dio mucha penita de ella, de la niña Conchi, de la adolescente que soñaba en su pueblo con ser artista como Sarita Montiel, y también me dio penita de mí de niño, del Manolito niño que se perdió a sus padres, que se perdió a su mamá. Lo que me dijo, que no voy a destripar ahora, lo podréis leer en el libro quien quiera, lo que me dijo pues me hizo saltar las lágrimas y de alguna manera cerró nuestra historia. ¡Bravo!